La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en Agroradio. Muy buenos días, soy José Miguel Serrano, compañero de Agroradio. Y bueno, según va pasando la campaña, nuestros cultivos van teniendo más cuerpo y con ello mismo pues van teniendo más altura, que junto con el cambio que tenemos ahora mismo en cuanto a temperatura, humedad y demás, pues bueno, la translocación o el movimiento de los principales elementos del cultivo, pues bueno, suele costarle un poco más de trabajo llegar sobre todo a las partes aéreas de nuestro cultivo, por lo que es normal a estas alturas de la campaña llegar a algunas explotaciones que a lo mejor no se han abonado con cierta exactitud, pues que bueno, que comencemos a ver algunos problemas de carencia. Pues bueno, como todos sabemos, existen los macronutrientes y los micronutrientes. Pues bueno, los macronutrientes, como todos sabemos, pues bueno, por regla general serían aquellos elementos que utilizamos de una forma más abundante, ya que son los que la planta necesita en cantidades más grandes. De forma que tenemos nitrógeno, fósforo, potasa y bueno, en el caso del pimiento, por ejemplo, calcio y magnesio son muy importantes a la hora de un funcionamiento normal del cultivo. En algunos casos, por ejemplo, magnesio suele estar presente en muchas de las aguas de riego que utilizamos en nuestra provincia. No obstante, también hay que ir viendo si nos puede provocar un problema o no, dependiendo de la cantidad que podamos tener en nuestra agua o en nuestros suelos de acumulado de a lo mejor de otros años. Y luego tenemos los micronutrientes, que en parte pues también son muy importantes, aunque en cantidades más pequeñas, pero para una nutrición óptima, pues bueno, son también muy esenciales, como puede ser el caso del boro, hierro, cobre, zinc o manganeso. En el caso, por ejemplo, de una de las principales carencias que podemos tener en el cultivo suele ser zinc y manganeso, que son elementos muy importantes y lo que presentan o lo que podemos observar, sobre todo a partir de ahora en estas fechas, es que en las partes aéreas se nos comienzan a ver pues bueno, unas pequeñas decoloraciones amarillentas junto también con el hierro. Lo único que el hierro, la carencia de hierro la podemos ver un poco más también, un poco más amarillenta en las zonas más tiernas del cultivo, mientras que zinc y manganeso no suele estar tampoco en la zona aérea, digamos la zona más alta del cultivo, sino un poco más hacia abajo, en hojas ya casi formadas del todo, y de modo pues que bueno, que para un óptimo nutricional pues esos serían los primeros indicios que nos comenzaría a mostrar nuestro cultivo de que va deficiente en algunos de esos elementos. Por lo que la introducción progresiva, tanto vía radicular como en algunos casos vía foliar, si el problema ya la carencia la estamos observando, siempre vía foliar va a haber una absorción más rápida y una corrección más rápida que a lo mejor vía riego, ya que pues bueno, el elemento pues tiene que ser absorbido por la planta y por siguiente elevarlo a las zonas más altas del cultivo. Una carencia no quiere decir que el cultivo, la planta vaya a morir o vaya a dejar de producir, pero si suplimos esas posibles deficiencias de estos ciertos elementos, pues bueno, vamos a tener un incremento de producción o de calidad, dependiendo en el momento en el que nos aparezcan también esas posibles carencias. Como he comentado, no son elementos que se necesitan en unas cantidades muy altas, pero sí que lo necesita el cultivo para un desarrollo óptimo. En el caso del boro, por ejemplo, también que es un elemento muy importante, sobre todo ahora en época de lluvia, por así decirlo, aunque bueno, prácticamente son pocas todavía. Pero bueno, en épocas de lluvia el boro nos suele ayudar a aguantar un poco la maduración, que digamos que no se nos sobremadure, y sobre todo esos problemas que podemos tener ahora con las lluvias de que se te queda el agua estancada en las cabezas del pimiento y luego puede haber posibles rajados que son muy característicos, pues bueno, cuando ese agua se calienta y demás, pues bueno, el boro lo que hace es intentar, digamos, con las cantidades de boro
correctas, ¿no? También porque una cantidad alta puede provocar una toxicidad en el cultivo, pero con las cantidades correctas podemos suplir a lo mejor esos rajados que podamos tener en esos frutos. Pero bueno, simplemente quería comentar eso en la mañana de hoy, pues que los cultivos están muy grandes, los cambios de temperatura que estamos teniendo, y puede ser que algunos elementos, pues bueno, no lleguen arriba como deben de llegar. Pero bueno, era lo que quería comentar en el día de hoy, y nada, nos vemos muy pronto y hasta la próxima. La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en Agroradio.